Ok, va. Ok, ¿en qué consiste la salvación? ¿Va? Quiero que noten primeramente el hecho de que literalmente aquí estamos hablando de la pregunta esencial para todos los cristianos, ¿sí? Es una pena ahorita la forma en la que se encuentra el estado actual de la predicación cristiana. ¿Por qué? Porque literalmente, este, si me preguntasen a mí, la forma en la que yo soy, yo no soy mucho de hacerme preguntas, ¿va? Aquí nada más puedo ponerme a mí de ejemplo. Pero chequen, yo no soy mucho de hacerme preguntas. Si yo leo, yo no soy como Victoria. La otra vez que estaba hablando con Victoria, estábamos hablando de Génesis capítulo 1 y estábamos hablando de preguntas que salían dentro de ese capítulo, ¿no? Y literalmente surgen un montoncísimo de preguntas. Ahorita no voy a decir de las que mencionamos, pero, ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿De qué es el fruto que está hablando en Génesis? ¿Cuáles son los ríos? ¿Dónde están situados los ríos que menciona Génesis? Este, ¿de qué, ¿De qué está hablándonos cuando nos está haciendo referencia, ejemplo, al querubín que tiene la espada de fuego? Es un querubín que lleva la espada, es una espada que está flotando por sí sola. Son preguntas que salen. Y a mí no me salen esas preguntas, ¿sí? Si me preguntasen, literalmente, la única pregunta que a mí me surge siempre, pero independientemente de qué estoy hablando, siempre es ¿qué? Les voy a dar un ejemplo. Si yo leo, y si yo leo el versículo 16 y el versículo 17, porque en el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque en el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Mi pregunta es, ¿qué? O sea, mi pregunta siempre es así como una forma de, no entendí. O sea, ¿qué? ¿Qué sucede aquí? ¿Ok? Segunda pregunta que me sale siempre es, ¿cómo? Entonces, estoy viendo esto y estoy viendo nosotros somos salvos a través de la muerte de Jesucristo. Y la pregunta que me sale ahí es, ¿cómo? ¿Cómo lo somos salvos? ¿Por qué tenemos a cientos de personas que están escuchando este mensaje y que están cambiando sus vidas completas y que están enfocando de forma completamente diferente todo lo que realizan? ¿Cómo? ¿Qué está pasando en esta salvación? ¿Por qué tenía que morir? ¿Qué es lo que estaba logrando cuando iba a morir? ¿Cómo? ¿Cómo está sucediendo esto? ¿Sí? Ahora me pongo de ejemplo para decir algo muy específico, que en el estado actual de la predicación muchas veces se anuncia el hecho de que Jesucristo es la respuesta, pero no se dice el cómo o no se dice el qué. Se dice, es la respuesta a través de Jesucristo, van a poder solucionarse todos tus problemas, pero no se anuncia el cómo. Y Dios quiere que sepamos el cómo, ¿sí? Literalmente Dios dedicó 16 capítulos de Romanos a hablar acerca del Evangelio, ¿sí? A hablar exclusivamente acerca del Evangelio, para que pudiésemos entender un poco más el Evangelio y que no nos quedemos en una sola frase, porque sí es importante poder resumir esto, así como lo hacía Karl Barth, perdón, que decía literalmente qué es lo más grande teológicamente que te encuentras tú dentro de la Biblia. Y él respondía, es Dios me ama, porque la Biblia me lo dice. Eso es extremadamente enorme, sí lo es, pero si te quedas en esa frase y tú no sabes por qué es enorme esa frase no es enorme para ti. Necesitas tener algo de fundamento y por eso este teólogo enorme, este predicador y teólogo enorme, era tan grande, tan influyente, tan llevado por el Evangelio, porque él sabía de qué estaba hablando, ¿sí? De modo que esa frase contenía demasiadas implicaciones para él, pero no lo contienen para todas las personas. Y entonces es importante que nosotros sepamos esto, ¿sí? Ahora, ese es un argumento que yo les doy a partir de la razón, ¿sí? A partir de la razón humana. Si nosotros somos cristianos, si nosotros somos salvados, nosotros tendríamos que conocer de forma profunda esto, de forma profunda esta salvación, ¿sí? No solamente quedarnos en una frase, en el sentido de
literalmente tenemos que saber qué es lo que está atrás de esta, qué es lo que está construyendo este fundamento. Una frase sin argumentos carece de importancia, pero una frase construida en argumentos es extremadamente importante, ¿sí? Entonces, necesitaríamos saber esto. Ahora, un argumento desde la Biblia sería el hecho de que literalmente Dios está revelando el por qué, está revelando qué está sucediendo, está revelando de qué somos salvados, está revelando muchas cosas de este evangelio, de modo que las conozcan las personas. Entonces nos dicen en oraciones, ejemplo, la oración de Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, nos dice literalmente que Pablo, cuando oraba por estas personas, cuando oraba por las iglesias, y chequen, yo ahorita estoy tomando Colosenses 1, pero básicamente todas las oraciones que realiza al inicio de sus cartas, que realiza este Pablo, son oraciones para conocimiento, son oraciones para que estas personas que están dentro de la iglesia estén llenas de conocimiento. Chequen, Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos está diciendo en este capítulo también Pablo, que él quiere que sean conformadas las mentes de acuerdo a la voluntad de Dios, dice el versículo 2, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, una renovación que es continua de la mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto, ¿sí? Nos está hablando todo eso acerca de un conocimiento que tiene que ser cimentado dentro de nosotros, ¿sí? Y esto se refleja también en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, cuando está hablando acerca de la forma en la que nosotros somos salvos. Nosotros somos salvados por un evangelio, por unas noticias, por unas palabras que tienen que ser predicadas y que tienen que ser entendidas, porque a través de estas es que se logra esa salvación, ¿sí? Entonces tenemos que analizar esto y tener un fuerte corazón que está recibiéndolo y que lo está meditando, y que ustedes cuando se encuentren, si es que llega a suceder, que se encuentren con una enfermedad que va a terminar sus vidas en unos meses, que se encuentren en unos momentos en los cuales literalmente ya saben que está la muerte cerca de sí, ¿sí? Que ustedes estén cimentados, no deprimidos, no ansiosos, sino cimentados en este evangelio que está diciendo, el justo por la fe vivirá. Romanos 12, versículo 2, ya, el justo por la fe vivirá, ¿sí? Pues tenemos que ver esto, ¿va? Entonces vamos a hacerlo ahorita. Nada más quiero dejar claros 3 puntos, ¿sí? Un punto es, ¿de qué vamos a ser salvados? Primer punto, ¿de qué vamos a ser salvados? Aunque sea para los romanos, o sea, para la iglesia que está en Roma, que está recibiendo este mensaje, es muy claramente que vamos a ser salvados de la ira, ¿sí? De la ira de Dios, ¿va? Vamos a checar porque chequen la forma en la que está hablando en los Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, justo el versículo siguiente a nuestro texto de ahorita, está diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿sí? Ahora, chequen el contexto de eso, porque literalmente está comenzando con por qué, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ok? Chequen. Dice, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿sí? La ira de Dios se está revelando ahorita, de modo que la gente está muerta, y el versículo 17 dice, el justo por la fe vivirá, ¿sí? El justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se está revelando, ¿sí? Necesitamos ese evangelio para ser salvados de la ira de Dios que se está revelando hoy en día, ¿sí? Hoy en día la gente está alejándose de Dios, y eso es lo que nos está haciendo referencia este versículo, versículo 18. Dice, el aire de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Y la forma en la que actúa se encuentran en los primeros versículos de cada uno de los párrafos que continúan, ¿sí? Versículo 24. Porque Dios, por lo cual,
por la idolatría que hay dentro del hombre, Dios los entregó. Versículo 26. Por esta razón, Dios los entregó. Versículo 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios como Dios, Dios los entregó. ¿Sí? Esta ira que está bajando desde el cielo, que es el actuar divino, es que Dios, al ver la idolatría que está realizando todos los hombres, Dios los entrega y les permite continuar en su idolatría. Los deja morir, básicamente, ¿sí? Eso es lo que sucedió en Génesis capítulo 3, que literalmente las personas se alejaron, Adán y Eva se alejaron y decidieron ir por su camino, no tomando a Dios como Dios, sino ellos mismos definiendo qué es lo que era bueno y malo y tomando el fruto, y entonces ellos mismos se condenaron a sí mismos al irse alejando de Dios. Y lo que hace Dios es que Dios permite que ellos se alejan, ¿no? Entonces Dios los entrega, que es la forma en la que está hablando este verbo, los deja ir. Y entonces esa ira es la forma en la que todos estamos muertos, es la forma en la que todos, literalmente nos dice Efesios capítulo 2, somos nacidos como hijos de ira, ¿sí? Ahora chequen, esa es una ira que está revelándose de forma presente, pero no solamente nos salva de esta ira. Romanos capítulo 2, versículo 8. Romanos capítulo 2, versículo 8. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, ira e indignación. ¿Va? Nos está hablando en este contexto, gente que va a estar buscando la gloria, honor e inmortalidad y van a recibir vida eterna, pero los que son ambiciosos y que no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, van a recibir ira e indignación. ¿Sí? Aquí nos está hablando acerca de un juicio que va a ser futuro. Las personas que están buscando, que son creyentes, que están manteniéndose firmes en buscar la gloria de Dios, van a recibir vida eterna, pero los que no van a recibir ira, ¿sí? Y chequen el paralelo que está realizando también ahí. Versículo 8 dice, ambiciosos y que no obedecen la verdad, ¿sí? Obedecen la injusticia. Regresémonos al versículo 18 del primer capítulo. Dice, se revela contra toda impiedad, injusticia de los hombres que restringen con injusticia la verdad, ¿sí? Entonces vemos que ellos están reprimiendo la verdad a través de la injusticia y en Romanos capítulo 2, versículo 8, que están rechazando la verdad y que están distorsionando y que están yendo por injusticia, están rechazando la verdad y están abrazando la injusticia. Misma idea, versículo 18, están realizando exactamente lo mismo. Ellos estaban en el versículo 18 ocultando la verdad en sus corazones para que aún conociendo a Dios pareciese y se justificasen de que no lo conocen. Y en el capítulo 2, versículo 8, estamos viendo que ellos están buscando rechazar la verdad y están abrazando injusticia. Romanos 2, versículo 5, solamente unos versículos antes, nos menciona cómo es que por causa de tu terquedad, dice, y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sí? Entonces, chequen, que estamos creciendo ahí. Estamos creciendo, uno, que son gente, todos, absolutamente todos, son gente que están buscando la injusticia y están reprimiendo la verdad. Dos, todos, absolutamente todos, han muerto entonces por esto. Han recibido una ira presente. Tres, todos, absolutamente todos, buscan con terquedad a través de sus acciones acumular ira para un juicio venidero. ¿Sí? Un juicio venidero. Acumulan ira. Y entonces vemos que esta ira es un juicio que va a ser desarrollado en un futuro de forma plena. ¿Sí? Está pesado porque literalmente muchas veces en lo que digo de la predicación un poquito más centrada en el hombre, vemos en Jesucristo una solución, sí al pecado,
a la culpa, a desuniones familiares, a hábitos destructivos, a formas dañinas que nosotros llevamos en nuestra vida, pero muchas veces dejamos de lado lo que literalmente es principal para Dios, al menos dentro de Romanos, ¿sí? Que es literalmente la ira de Dios, es el problema último que tenemos, porque sí es muy grande el pecado que hay dentro de nosotros, ¿sí? Pero ese pecado no es un pecado que es eterno, es muy grande la culpa que puede estarse amontonando en nosotros, pero esa culpa no es eterna. Las desuniones familiares, las desuniones con amigos, relaciones malas, todas son grandes, pero no son eternas. La única cosa que es eterna es una vida junto a Dios o una vida separados de Dios, ¿sí? Y por eso es extremadamente grande y enorme que nosotros veamos que esa es la forma en la que se está enfocando Él, Dios, a través de esto. Está diciendo literalmente, yo tengo ahorita a todas las personas que son idólatras dentro de mi mano y ellas me están rechazando y están alejándose cada vez más. Y la consecuencia de todo esto dará en una ira que va a estar aplastando a estas personas, ¿sí? Y yo no quiero eso, es lo que está diciendo Dios. La forma en la que lo colocaba Jonathan Edwards, ejemplo, en un sermón que se titula Pecadores en las manos de un Dios airado. Es un sermón muy famoso. Era literalmente con una intención, él, de querer hacer visible para todas las personas cuán notable es el hecho de que hay un Dios que tiene ira y que a través de eso recurriesen a ese mismo Dios para poder solucionarlo. Voy a recuperar esto. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 1, versículo 17, está justo antes del versículo 18, y ambos están hablándonos en cierta forma de la justicia de Dios. ¿Sí? Dice Romanos 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela. Así que chequen esto. La ira de Dios, la ira justa de Dios, que es el justo juicio de Dios que nos mencionaba el capítulo 2, versículo 5. Este justo juicio de Dios se está solucionando con la justicia de Dios, ¿sí? Entonces hay una unión en esas dos cosas. Y la predicación entonces que está diciendo y que está proclamando de forma certera el hecho de que nosotros estamos yendo a condenación, tiene también su solución en el mismo Dios que está dando esa respuesta de forma gratuita, ¿sí? Tenemos entonces a pecadores en manos de un Dios infinito, omnipotente, enojado, y un Dios que está dando una buena noticia, ¿sí? Dios mismo es el único que puede rescatarnos, ¿sí? No de nosotros, sino de sí mismo. Dios es el único que puede rescatarnos, no de nosotros, sino de sí mismo. Vamos. Vamos a ver un versículo más, ¿va? En Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 5, versículo 9. Está diciendo Romanos capítulo 5, versículo 9. Menciona entonces mucho más, y aquí ya queda más claro, mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, aquí la sangre de Jesucristo, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él, ¿sí? Entonces, a través de la sangre de Jesucristo, vamos a ser justificados, vistos como justos delante de Dios, y entonces seremos salvos de la ira de Dios, ¿sí? Entonces, chequen, ahí ya vamos 4 versículos que nos están haciendo referencia a la ira de Dios y también esa solución a través de la sangre de Jesucristo que nos justifica, ¿sí? Entonces vemos que hay una unión fuerte en esto. Entonces, si lo decimos ya de forma resumida, estamos diciendo
que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios para rescatar a los creyentes de la ira de Dios o del justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 5. ¿Sí? El Evangelio es el poder de Dios para rescatar a los creyentes de la ira de Dios. ¿Va? Ahora, siguiente punto. ¿Sí? Si sabemos entonces que vamos a tener que ser rescatados de la ira. Segundo punto, ¿cómo es que vamos a ser salvados por el Evangelio? ¿Cómo es que el Evangelio es el poder de Dios que está salvándonos, que es para salvación? Dice el versículo, ¿sí? Chequen. El Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, ¿sí? Es el poder de Dios para salvación. Condición, tienes que creer, ¿sí? Pero no nos ha dado todavía la razón de por qué. Y la razón de por qué la va a dar en el versículo 17, ¿sí? Dice, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Vamos a remover la parte siguiente, incluido la parte de judío primeramente y griego para que vean la unión, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Va? Entonces, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Esa es la razón por la cual somos salvados nosotros, ¿sí? La razón por la cual somos salvados por el Evangelio es porque la justicia de Dios se revela. Ahora, eso es algo extremadamente pesado, yo creo, de comprender. Literalmente Martín Lutero, cuando se estaba encontrando con este versículo, estaba diciendo, literalmente que él tenía un odio por este versículo. La forma en la que él lo veía era porque literal, a él había sido enseñado de forma constante que la justicia de Dios significaba el juicio que iba a realizar Dios arriba de todos los que eran impíos, de todos los que eran pecadores, ¿sí? Y tiene un punto, pero aquí no está hablándonos de eso en específico. Aquí nos está hablando acerca de cómo es que el Evangelio salva, porque es la justicia de Dios, ¿sí? Que es lo que comentaba hace rato, versículo 18. El Evangelio revela la justicia de Dios. Versículo 18, para solucionar la ira de Dios que se está revelando. ¿Sí? Entonces la forma en la que estaba viendo este Martín Lutero era una forma, antes de poder verlo de forma correcta, era una forma en la cual él estaba asumiendo un significado para justicia de Dios que no le estaba dando el texto. Es muy importante que veamos el significado que nos está dando el texto y no otro significado, ¿sí? Y ahí les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que literalmente tenemos que tener mucho en la cabeza es el hecho de que literalmente aquí nos está hablando acerca del evangelio definido de una forma. Y la forma en la que nosotros queremos definirlo en muchas ocasiones podría sonar algo así. Podríamos decir, porque en el evangelio el amor de Dios se revela por fe y para fe. Es un ejemplo, ¿sí? El evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego, porque en el evangelio el amor de Dios se revela. Esto no está mal. Es cierto que en el evangelio el amor de Dios se revela, ¿sí? Pero esa no es la forma en la que nos está hablando ahorita Romanos. La forma en la que nos está hablando es acerca de la justicia de Dios revelada, ¿sí? Jesucristo es una demostración del amor de Dios por los pecadores, pero en este caso está poniendo un énfasis de forma grande en la justicia de Dios, ¿sí? Entonces ahí tenemos, a través de esta ilustración, dos razones por las cuales no tenemos que ver de forma incorrecta esto, ¿sí? Les voy a poner estas dos razones. Una, es que cuando nosotros hablamos del amor de Dios, tenemos que pensar de un amor de forma completa. No podemos cortar ese amor, porque literalmente esto podríamos cortarlo de forma que parezca, uno, y es la primera razón, que el amor de Dios simplemente barre todo debajo de una alfombra para ocultarlo, ¿sí? Ahora chéquense, si tú barres debajo de tu alfombra, literalmente los que vivan con sus padres los matan porque no están limpiando, solamente están barriendo y están ocultando, ¿sí?
Esto no tiene ninguna forma de lidiar con el problema, sino que simplemente está dejando a un lado el problema. Estamos diciendo y estamos pretendiendo que todo está bien, pero esta no es la forma en la que actúa Dios, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en este amor, no tenemos que pensar en un amor que está literalmente destruyendo a Dios. Chéquense lo que sucede cuando sucede esa imagen y Dios simplemente barre todo debajo de la alfombra. Dios cesa de ser justo porque está dejando todo lo malo que hemos realizado sin tener un resultado acorde. Dios cesa de ser santo porque Dios se está juntando con gente que es pecadora, que está completamente sucia, y por tanto Él también se ensuciaría en esto. Dios está dejando de ser un Dios que es eterno, que puede recordar todo en todo momento, ¿sí? Entonces tenemos que darnos cuenta que este amor tiene que tener una definición completa que no solamente está consciente de los demás atributos de Dios, sino que defiende los demás atributos de Dios, ¿sí? En lugar de borrarlos, los defiende. Entonces el amor de Dios actúa de forma sabia y actúa de forma justa, actúa de forma verdadera, actúa no ocultando, no reprimiendo, sino tomando en cuenta esta injusticia y la justicia de Dios y se ocupa de ellas en la muerte de Jesucristo, ¿sí? La segunda razón, la primera razón era que el amor de Dios no podría simplemente barrer. La segunda razón es que Pablo literalmente está buscando que nosotros comprendamos esta salvación de la ira de Dios a través de la justicia, ¿sí? ¿Por qué? Porque literalmente lo explica. Cuando pone esa palabra, ¿por qué? ¿Por qué? Está explicando. Entonces es Dios mismo que está explicando su salvación y lo está explicando de una forma muy específica en este versículo, ¿sí? Y les digo, esta es la tesis de Pablo. Esta palabra, esta oración que se menciona en el versículo 16 y 17, va a ser abarcada a través de 16 capítulos de exposición de Pablo, de reflexión y una constante búsqueda interna, todo para poder hacer referencia a esto, ¿sí? Versículo 3, 21, por ejemplo, va a recuperar esta idea y va a decir en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, ¿sí? La justicia de Dios, misma idea, versículo 17, la justicia de Dios ha sido manifestada, ¿sí? Ahora, aparte de la ley, ¿sí? Y va a continuar con esta idea por 16 capítulos. Pablo y Dios quieren que los cristianos entiendan cómo es que van a ser salvos de la ira. Y nos dice cómo en el versículo 17. Entonces no podemos tener una comprensión débil, no podemos simplemente nosotros de comprender de forma débil lo más importante para nosotros, ¿sí? Les digo, y ahora profundizo un poquito más en esa idea. No podemos tener una comprensión débil de la condición humana sin gracia. Aquí me refiero a cómo es que somos nosotros como pecadores. Una comprensión débil de la condición humana sin gracia, de qué tan perdidos estábamos. No podemos tener una comprensión débil de cómo es que Dios planeó todo. Romanos capítulo 1, versículos 2 y 4, les comentaba hace rato, está diciendo, Dios lo prometió a través de las escrituras. Dios quiere que sepamos cómo es que Él lo planeó y lo realizó, ¿sí? No podemos tener una comprensión débil entonces de la revelación de Dios. 3. No podemos tener una comprensión débil de qué es lo que hizo Dios a través de Cristo, porque esto lo explica de forma constante, cómo es que la muerte de Cristo nos salvó, ¿sí? Voy a repetir eso por si lo quieren notar. Comprensión débil de la condición humana. 2. Del plan de nuestra redención. 3. De lo que hizo Cristo
4. No podemos tener una comprensión débil de lo que obra el Espíritu Santo para convertirnos. 5. No podemos tener una comprensión débil de cómo es que Dios obra en nosotros para mantenernos, para purificarnos y para prepararnos para el cielo. ¿Sí? Todas estas cosas son vistas por el Nuevo Testamento y especialmente por Romanos. Mantengan esa misma idea. Nuestra condición sin Dios nos apunta entonces al nivel de, de ánimo que deberíamos de tener nosotros para poder escuchar el Evangelio, porque queremos ser salvos de nosotros. Queremos clamar como Pablo en Romanos capítulo 7, ¿quién, miserable de mí, quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Capítulo 17, versículo 24. Tenemos que querer clamar como Pablo de esta forma. Y entonces adentrarnos más en el Evangelio y querer escuchar más y estar cada domingo más activos y cada día más llenos de devoción y llenos de oración. ¿Sí? Y lo que sucede entonces, si no conocemos la condición humana, es que perdemos ese ánimo, ese querer escuchar el Evangelio, ese querer mantenernos firmes. En el segundo punto, si no sabemos nosotros cómo es que planeó nuestra redención, no valoramos todo lo que ha realizado Dios a través de las Escrituras. No valoramos los cientos de mártires que han trabajado para poder traer esto hasta nuestras manos, que han dado sus vidas, que han dado sus conocimientos, que han dado una vida que se ha dedicado a poder esparcir este mensaje para que nosotros nos concentráramos solamente en historias y que agarrásemos cosas para nuestra escuela, para nuestras relaciones y ya. No. Si tenemos esta leve visión de cómo es que Dios planeó, no vemos la complejidad del mundo en el que vivimos de forma realista. 3. Si Caso no dice, vemos lo que hizo dice Cristo Benny que si en la cruz repites para el salvarnos, último. no vemos el valor que tiene esta sangre preciosa. No podemos decir de forma verdadera versículos como Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo se continúa por que ha dado a su Hijo unigénito, que significa único, su único Hijo. ¿Sí? ¿Por qué tenía que morir el único Hijo de Dios? La cosa más valiosa que existe en todo el mundo, mayor que toda la creación. ¿Por qué tenía que morir? ¿Sí? ¿Qué tanto valoramos nosotros a Cristo para poder conocer qué es lo que está realizando? 3. Perdón, 4. La parte de cómo es que actúa el Espíritu para convertirnos. Si no vemos la forma en la que realiza esto, no veríamos el interés que tiene el Espíritu por actuar de acuerdo a su voluntad, como nos menciona Juan capítulo 3. No veríamos que cada uno de nosotros es salvado por gracia a través de la obra de Dios dentro de nosotros, sino a través de nuestros propios ánimos que están buscando a Dios. ¿Sí? No veríamos entonces que literalmente somos tan caídos y podemos estar tan agradecidos porque al que más se le perdonó, más ama a Dios. ¿Sí? 5. Para mantenernos, para purificarnos, para prepararnos para el cielo, ¿cómo es que sigue obrando Dios? Si no vemos esto, entonces literalmente perderíamos de vista a Dios toda la semana y solamente nos enfocaríamos en Él en domingos, solamente nos enfocaríamos en Él cuando tenemos algún problema, cuando tenemos un estudio, y no cada segundo de nuestras vidas y cada minuto que estamos despiertos. ¿Sí? Y eso es exactamente lo que quiere Pablo con estos versículos. Quiere que veamos que estas cosas no son periferias, sino que es algo que está activo en todo momento. ¿Sí? Y que nos está librando de la ira hoy y de un justo juicio, y nos está librando también de un cuerpo miserable. ¿Sí? No veamos entonces de forma simplista estas cosas.
sino preguntémonos siempre, ¿cómo? Preguntémonos siempre, ¿cómo es que esto tiene que aumentar más para poder conocer de forma perfecta esto? Aun si no lo vamos a realizar ahorita, el conocimiento perfecto, ¿sí? Y aquí viene una buena noticia. Cuando nosotros conocemos de forma más completa esto, el evangelio en el que estamos cimentados, cuando conocemos de forma más completa cómo es que sucedió, esa es la forma en la que está obrando Dios para mantenernos, ¿sí? Entonces, el conocer de forma más completa quiénes somos, cuál es nuestra condición, por ejemplo, nos envía directamente a buscar más de Dios. Cuando conocemos de forma más completa cómo es que obra el Espíritu, nos hace más dependientes del Espíritu. Cuando conocemos que es el que está obrando para preservarnos, nos ayuda entonces también a seguir orando y a seguir aumentando en esto, ¿sí? Este conocimiento del Evangelio nos está haciendo cada vez más dependientes de Dios, nos está iluminando nuestros ojos sobre quién es Dios y cómo es que Él actúa. Nos está llevando de forma segura a un hogar eterno, ¿sí? Por eso es que Dios quiere que conozcan el Evangelio y que conozcan este por qué de cada una de las cosas, ¿sí? Que se adentren en este amor. Y entonces por eso se está enfocando en esta parte a la parte de la justicia de Dios, ¿sí? ¿Va? Entonces tomémonos en serio esto, ¿sí? Colosenses capítulo 1, versículo 10, lo que les comentaba hace rato, la forma en la que ora, que tengamos un conocimiento pleno. Y luego en el versículo 10, para que anden como es digno del Señor, haciendo todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Chequen ahí. Estamos llenos de conocimiento y llenos de conocimiento actuamos como es digno del Señor. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar actuar, porque no solamente debemos querer saberlo porque Dios lo anunció, sino que veamos que es un privilegio poder saberlo, ¿sí? Y es un consuelo y una alegría poder conocerlo, ¿sí? ¿Va? Entonces, por eso es que nos movemos lentamente a través de Romanos, por eso es que intentamos pensar, intentamos estudiar, hay que intentar discutir, repasar, comprobar, orar de todo lo que escuchamos para poder tener la profundidad y la mente de Dios en nosotros, que sean renovados cada vez sus mentes para que comprueben lo que es bueno y agradable delante de Dios. Romanos 12, versículo 2. Y que sus mentes estén constituidas con estos componentes básicos de la carta de los romanos, que están llevándolas todos los días, ¿sí? Bueno, ok. Ahora sí, ¿cómo nos salva entonces Dios a través de esto? Y vamos a concentrarnos nada más en la definición específica, ¿sí? De justicia de Dios. Perdón, no la definición, en qué es lo que está haciendo referencia cuando dice que nos salva por la justicia de Dios, ¿ok? Versículo 18 dice, está revelando desde el cielo la ira de Dios. Ahora, ¿cómo triunfa entonces el Evangelio para poder ganarle esta ira, para poder salvarnos? Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿sí? Repitamos, cuando la justicia de Dios es nuestro problema, la única forma de ser salvos es con la misma justicia de Dios. ¿Por qué? Porque esta justicia de Dios que está revelándose, se está revelando dentro de cada uno de nosotros creyentes, ¿sí? Entonces, chequen, la justicia de Dios, perdón, la injusticia de los hombres es la razón por la que la ira de Dios se está revelando. Versículo 18, ¿sí? La ira de Dios se revela contra toda injusticia, ¿va? Injusticia, impiedad, ambas son definiciones muy cercanas que hacen referencia a la injusticia en general. La ira de Dios se revela contra la injusticia, ¿sí? Ahora, entonces, ¿cuál es la solución? Que esta injusticia se desvanezca y que en vez de eso esté situada justicia de Dios, ¿sí? Entonces, el requerimiento
que Dios quiere, que es justicia, está llenándolo Dios, proveyendo justicia. Entonces, el Evangelio es el poder de Dios para salvación porque Dios revela justicia en los hombres por fe y para fe. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que dice eso? Romanos capítulo 1, versículo 17, otra vez. ¿Cómo está escrito? Dice en la parte final del versículo. ¿Cómo está escrito? El justo por la fe vivirá. Y esta parte, el justo, es una forma es una forma igual en el griego a la parte de la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, y están en la misma sección, ¿no? La justicia de Dios, el justo vivirá. ¿Ok? Ahora chequen. ¿Qué une estas dos partes? El cómo. Dice, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, o sea, de forma parecida a lo que está escrito en Habacuc, que es la cita que está dándonos aquí. ¿Cómo está escrito? El justo por la fe vivirá. ¿Sí? Entonces, en una está hablando acerca de la justicia de Dios y en la otra está hablando acerca de la justicia del hombre y se está uniendo. Entonces, el requerimiento que está pidiendo Dios, que es la justicia que no tiene el hombre, se está revelando para formar un justo a través de la fe. El justo por la fe. Es un justo que es justo por fe. A través de la fe es hecho justo y entonces vive. ¿Sí? El justo por la fe vivirá. ¿Ok? Voy a reversar eso. El justo por fe, el que por fe es justo, vivirá. ¿Ok? ¿Va? Entonces, cuando literalmente Martín Lutero estaba diciendo, y aquí es una cita específica de él, dice, cuando yo estaba queriendo escuchar la epístola de los romanos, dice, ahora sí, cita, una sola palabra en el capítulo 1, versículo 17, en ella se revela la justicia de Dios, se interpuso en mi camino, porque aborrecí la palabra justicia de Dios. Me habían enseñado a comprender la justicia que castiga el pecado del injusto. ¿Sí? Entonces, lo que cambió para Martín Lutero y que continúa diciendo él es que dice, me enfurecí con una conciencia feroz y turbada y sin embargo golpeé importunamente a Pablo en Romanos 1, versículo 17, deseando ardientemente saber lo que quería San Pablo. Y finalmente, por la misericordia de Dios, meditando de día y de noche, presté atención al contexto de las palabras, a saber, en él se revela la justicia de Dios, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y allí comencé a entender que la justicia de Dios es la justicia con la cual Dios misericordioso nos justifica por la fe. Y aquí sentí que había nacido de nuevo y que había entrado en el paraíso mismo a través de puertas abiertas. ¿Sí? Lo que sucedió con Martín Lutero es que cuando se dio cuenta entonces que la justicia de Dios que va a revelar la ira y la justicia es solucionada con la justicia de Dios que se está revelando por fe en cada uno de nosotros para poder ser vistos justos delante de Dios. Se encontró con un descubrimiento hermoso, un descubrimiento que está apuntando a un Dios que es misericordioso, un Dios que está actuando para reivindicar, para poder mejorar toda la condición sin ninguna acción que nosotros realicemos, sino el tener fe. ¿Sí? Eso es hermoso, amigos. Ese es el Evangelio. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, quédense ahorita con ese pensamiento y cuando regresemos vamos a ver esto otra vez. No otra vez, vamos a ver específicamente a qué se refiere esta justicia. Y voy a dejarles con un preludio. Podría significar tres cosas. ¿Va? La justicia de Dios que se está revelando en nosotros por el actuar de Dios a través de la fe podría ser, uno,
podría ser la reivindicación, es una palabra complicada, pero la reivindicación de la justicia de Dios en el castigo de Jesucristo. O sea, es de solucionar este problema con la muerte de Jesucristo en vez de nosotros, ¿sí? El castigo de Jesucristo como sustituto. 2. Podría ser también nuestra propia posición correcta ante Dios. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? A que seamos vistos como justos delante de Dios. Y entonces nos mira sin pecado, sin culpa, en su presencia. ¿Ok? 1 es el hecho de que va a ser solucionada a través de la muerte de Jesucristo. 2 es que somos justos delante de Él. 3 es la transformación moral que sucede en nosotros tras esto. Transformación moral, de modo que ahora tenemos una naturaleza diferente con la cual ahora nosotros literalmente deseamos las cosas de Dios. Ahora somos obedientes. Ahora somos personas que buscan a Dios. ¿Sí? ¿Ok? Lo voy a definir ahora con 3 palabras para que quede un poquito más cimentado. 1, la forma en la que Dios es justo. Dios actúa justo. Esa es la primera que les di ahorita. ¿Sí? La forma en la que Dios actúa justamente, perdón. 2, la forma en la que nos declara justos, que es cuando Él nos ve literalmente justos a nosotros en su presencia. Y 3, que les dije que es como nos hace a nosotros una transformación moral para que seamos hijos obedientes, es la forma en la que nos hace justos. ¿Sí? Entonces, 1 es que Dios sea justo, 2 es que nos declare justos y 3 es que nos haga justos. ¿Ok? Chequen eso. Justicia de Dios, ¿sí? Revelada. 1 es que Dios sea justo, 2 es que nos declare justos, 3 es que nos haga justos. ¿Ok? No solo declarados, hechos justos. Y ya absolutamente nadie puede decir que no lo somos porque estamos actuando de forma acorde. ¿Sí? Entonces, amigos, dejándolos con ese pensamiento, literalmente quiero que vean que es muy complejo todo esto. ¿Sí? El Evangelio literal llega a nosotros con un solo mensaje y cambia nuestras vidas de forma radical, pero no se queda ahí, ¿sí? Sino que literalmente ese cambio radical es como una persona que está diciendo hay algo ahí, hay algo que es valioso, pero solamente he visto la primera capa y el resto de su vida pasa escarbando y escarbando y escarbando, encontrando tesoros y tesoros escondidos y una profundidad enorme de ellos. Y esa es la forma en la que quiero que estemos nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros jóvenes ahorita tiene una vida por delante que pueda aprovechar para realizar esto. Y quiero que la tomemos, ¿ok? Nos dejándonos con ese pensamiento. Meni, ¿puedes orar, porfa? Para terminar el estudio. Sí, Pi. Dale. Padre Santo, gracias Señor porque nos permites estar aquí reunidos, Señor, porque nos permites escuchar de tu palabra y pues nos das entendimiento y sabiduría para que todas estas cosas nos nutran y nos ayuden en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque hemos visto en estas clases que te nos revela, Señor, porque siempre has sido y serás misericordioso, Señor, con nosotros. Y pues, ¿qué somos nosotros, Padre, para que tú tengas esa piedad, para que tú nos veas y quieras hablar a nosotros, Señor, y revelarnos tus cosas, Padre? Te damos gracias por eso, Señor, porque eres justo y porque, pues,
estamos aquí porque te nos revelaste en algún momento, Señor. Gracias, gracias. Te pedimos por todas estas personas, todos los que se conectaron hoy, Señor, los que no se pudieron conectar, que los bendigas, que los cuides, que nunca les falte nada, Padre, que en estas vacaciones no nos desviemos, sino que nos esfuerces más para que estemos más adentrados en ti, Señor. Gracias, Padre, por las vidas de estas personas y por que pues nos permites estar en ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.